vea por favor cuánto Abraham estaba dispuesto. Usted probablemente y yo no saldríamos de nuestra casa si no supiésemos a dónde íbamos. Pero esa es la verdad de Abraham. Dios le habló y le dijo, yo te voy a llevar a una tierra, yo te voy a mostrar una tierra, pero no le dijo dónde era. No le dio la dirección, solo le dijo, sígueme, búscame. Y aquellos que estamos dispuestos a seguir al Señor, vamos a obedecer la voz de Dios a pesar de que no miremos nada adelante. Pero si hemos puesto nuestro corazón delante de Dios, entonces vamos a estar seguros de que Dios nos va a guiar por sendas de justicia, nos va a guiar hacia lugares que Dios tiene preparados para nuestra vida. En el capítulo 17 de Génesis, si va conmigo, en el capítulo 1, encontramos otra verdad en la cual Dios llamó a Abraham. Génesis capítulo 17, en el versículo 1 al 27, habla acerca de el pacto que Dios iba a hacer con Abraham. Porque resulta que, si usted recuerda, Abraham y Sara no podían tener hijos. Pero Dios hace un llamado a Abraham, un llamado a creer en él, un llamado a creer aún después de que su capacidad física, su capacidad de procreación de hijos se había terminado en Sara. Sin embargo, Dios llama a Abraham y le dice a Abraham, yo haré de ti padre de multitudes, haré de ti padre de millares y millares. Mira las estrellas si puedes contarlas, y mira la arena del mar si puedes contarla, porque así será tu descendencia sobre la faz de la tierra. Y Abraham decidió creerle a Dios. Decidió creer en ese Dios maravilloso y en ese Dios milagroso, en ese Dios que para él no hay nada imposible. Ahora, los hombres del reino, los hombres del reino tienen la fe para arriesgarse y dejarlo todo, pero también tienen la fe para confiar en el Dios que los ha llamado. Hoy en día, tú que estás viendo este programa, podrías preguntarte en alguna situación que estás pasando. Quizás estás pasando alguna necesidad, quizás estás pasando algún problema, quizás estás pasando por alguna prueba o por algún trato de Dios. Y la pregunta sería, ¿tienes la fe, tienes la confianza suficiente para creer que en medio de todo ese problema Dios está ahí contigo? ¿Dios está ahí para auxiliarte? ¿Dios está ahí para bendecirte? ¿Tienes esa fe para decir, bueno, estoy pasando por un momento difícil, pero como decía David allá en el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová y Él oyó mi clamor? Los hombres del reino tienen la fe suficiente para confiar en su Hacedor y confiar en Dios y confiar en aquel que nos ha llamado. Muchas personas van a acercarte quizás a ti cuando estás pasando por problemas para tratar de desalentarte. Y también el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, va a venir a tu mente diciendo quizás Dios te abandonó, quizás Dios se olvidó de ti, quizás Dios ya no te oye, quizás Dios se ha olvidado del propósito de tu vida. Pero déjame decirte hoy que Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios nunca se olvida del propósito que tiene contigo. Dios nunca se olvida cuando tú estás pasando por pruebas o por dificultades. Dios tiene todas las cosas bajo su control. Pero los hombres del reino tienen la fe para confiar en Él, aun cuando están pasando cosas sumamente difíciles. Dios le había dado la promesa a Abraham de que él iba a ser padre de multitudes. Sin embargo, la fe nunca le faltó a Abraham, en el sentido de que él sabía esperar, en el sentido de que aunque su esposa era estéril y no podían tener hijos, él creía en las promesas de Dios. Esto me recuerda también que cuando Daniel
y sus amigos son buscados para meterlos al horno de fuego por no querer adorar la imagen de Nabucodonosor. Los tres amigos fueron lanzados al horno de fuego y sin embargo ellos iban confiados de que aquel al cual servían los podía librar de la mano del horno de fuego. Y así fue. Mientras fueron lanzados al horno de fuego, en medio de la prueba, en medio del fuego de esa prueba tremenda, dice la Biblia que en el horno de fuego fueron lanzados tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Sin embargo, dentro del horno de fuego había otro hombre, otro personaje, uno semejante a los dioses, gritó Nabucodonosor. ¿Quién era ese cuarto varón? Era Jesús, el que estaba en medio de las pruebas, era Jesús el que estaba en medio del fuego y no permitió en ninguna manera que sus hijos fueran quemados por la prueba. Quizás tú estás pasando hoy mismo por el horno de fuego, por el horno de la prueba, por el horno de la dificultad. Pero déjame decirte que los hombres del reino son aquellos que tienen la fe suficiente para confiar en aquel que los ha llamado. Yo quiero invitarte, mi hermano y mi hermana, que estás pendiente de este programa, quiero invitarte a que si tú estás pasando por esa situación, por una necesidad, por alguna enfermedad, por algún conflicto matrimonial, por algún conflicto con tus hijos, por alguna situación difícil en la cual estés diciendo, no sé cómo voy a salir adelante, tú debes de tener la fe y la plena confianza de que Dios está ahí contigo. Es importante que tú tengas la entereza, la fe, el creer que Dios nunca te va a abandonar, sino que en medio de las pruebas y en medio de las dificultades, el Señor está ahí para bendecirte. Hay un aspecto más, un punto número 3, otro rasgo, otra característica de los hombres del reino. Y allá por Génesis capítulo 22, verso 1 al 19, hay un llamado de Dios mayor para Abraham. El llamado de que le piden a Abraham su hijo y le piden un sacrificio. El líder de Dios, el hombre de Dios, está dispuesto a sacrificar las cosas más preciosas de su vida con tal de agradar a Dios. Es interesante que aquel Dios que le dijo a Abraham, que le prometió a Abraham un hijo, ahora, después de haberle cumplido la promesa, ahora Dios está pidiéndolo en sacrificio. Quizás no te has dado cuenta a veces que Dios a veces quiere lo mejor de ti. Dios no quiere una parte de tu vida. Dios no quiere un poco de tu tiempo. Dios no quiere el tiempo menos que tú tengas en tu vida. Dios quiere lo mejor de ti. Tu mejor esfuerzo, tu mejor trabajo, tu mejor sacrificio, tu mejor servicio a Dios, tu mejor ofrenda, tu mejor esfuerzo para Él. Dios quiere lo mejor. Allá está Abraham en Génesis capítulo 22 y en ese texto la Biblia menciona cómo Dios probó a Abraham pidiéndole lo mejor que él tenía. Su hijo, su primogénito, aquel al cual Dios se lo había dado como promesa. Viene Abraham y la escritura dice claramente que Abraham hizo como Dios le había dicho que hiciese, que subió al monte con su hijo, creyendo que aquel que le había llamado para hacer el sacrificio podía aún resucitar de los muertos a su propio hijo.